mediante electrificación directa o mediante vectores energéticos, como puede ser en este caso el hidrógeno, ¿no? Como veis aquí un poco los números, la importancia que está cogiendo el paquete renovable dentro del portfolio de generación del grupo y cómo la apuesta pues, se va a incrementar en los próximos años. Esta es un poco la estrategia y el pipeline que tiene la empresa en el desarrollo de renovables en los próximos años. Como veis, básicamente se va a incrementar el portfolio renovable en todas las áreas donde actuamos, principalmente España, Estados Unidos, Brasil, UK, México y otros países. Como veis, va evolucionando en todos los países, digamos, salvo México, que actualmente, pues, dependiendo de la situación actual, pues se apostará más o menos en ese sentido, ¿no? La apuesta está muy clara, aumentar la capacidad instalada de recursos renovables y ver si ese recurso renovable se puede enfocar hacia clientes industriales que puedan enfocar la descarbonización en el corto plazo. ¿Cómo vemos el hidrógeno dentro de Iberdrola, ¿no? Analizando la demanda de energía final que tenemos no solo en España, sino en la Unión Europea, lo que hemos comprobado es que la mayoría de esa energía puede ser electrificable, ¿no? Cuando decimos electrificable, podemos ver entre calderas eléctricas, hornos eléctricos, programas del sector, movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Y luego hay un porcentaje de la energía final donde se ve un nicho de oportunidad para un combustible cero emisiones, como puede ser en este caso el hidrógeno, ¿no? Ese 6%, y lo digo ahora mismo, yo creo que entre comillas, porque como veis aparece ahí el tema de la movilidad pesada. Yo creo que ahí, dentro de la casa, yo creo que hay muchas empresas especializadas, pues, incluidos los fabricantes, pues la dicotomía vehículo eléctrico a baterías o vehículo propulsado a hidrógeno en la movilidad pesada, pues sí que hay cierto debate que va a hacer decantarse por una tecnología a otra, basándose principalmente en cómo evolucione la tecnología por parte de los fabricantes, ¿no? Pero digamos que con mucho un 16%, pues sería susceptible de ser descarbonizado con hidrógeno, ¿no? ¿Qué sectores? Pues principalmente en los que se enfoca la hoja de ruta del MITER, que serían sectores donde ya se usa el hidrógeno gris, en este caso, pues refinería y fabricación de fertilizantes, amoníaco. Ahora veremos un poco el proyecto que tiene Iberdrola con Fertiberia. Y el otro sector con gran oportunidad para el hidrógeno es la movilidad pesada, ¿no? Donde ya sea terrestre, marítima o aérea, donde la densidad energética y los pesos a mover y las autonomías necesarias pues hacen que necesitemos un vector energético más potente, ¿no? más denso energéticamente para poder descarbonizar un proceso así, ¿no? Proyectos de hidrógeno y portfolio de Iberdrola, ¿no? Aquí tenemos enfocado un poco cómo Iberdrola cree que debe afrontar los proyectos de descarbonización con un cliente que se acerca diciendo, oye, necesito una solución de descarbonización de mi proceso, ¿no? Iberdrola tiene un portfolio de productos que se basa básicamente en, como sabéis, contratos ad hoc, contratos PPA de energía que pueden ser vinculados a través de la red, donde incurriríamos en peajes, o un PPA dedicado, normalmente suele ser una instalación dedicada, de externa o interna, o un Smart Solar, o una instalación renovable dedicada, normalmente fotovoltaica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay productos de gestión de esa energía, ¿no? Productos Smart Green, un poco hablando de la eficiencia, de cómo podemos optimizar los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovechamiento de economías circulares, calores residuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un último punto que nos va a ser un aliado muy importante para acompañar al hidrógeno en los proyectos de descarbonización industriales es el calor verde, ¿no? Cómo podemos nosotros, a través de una energía eléctrica con certificado de origen renovable, alimentar un horno, una caldera, cualquier equipo eléctrico que produzca calor y que va a acompañar la descarbonización para procesos de menor temperatura, donde el hidrógeno veamos que es económicamente más costoso y que debería reservarse únicamente para procesos donde la electrificación pues, no sea posible, ¿no? ¿Qué ofrece Iberdrola? Iberdrola ofrece contratos HPA. ¿Qué es esto? Pues es un contrato a largo plazo, estamos hablando de un escenario de 10 a 15 años, donde Iberdrola desarrolla una inversión y lo que garantiza al cliente es un precio del hidrógeno fijo, o se puede negociar, normalmente son contratos ad hoc, se puede evolucionar en función del IPC y otras variables, pero es un marco fijo, un contrato fijo, donde el cliente final va a tener este precio de hidrógeno garantizado durante los 10 años o los 15 años del contrato, y donde Iberdrola corre no solo con la inversión inicial, sino con el riesgo tecnológico asociado a una tecnología embrionaria como es esta.
¿Cómo tenemos enfocado dentro de la casa el desarrollar la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Aquí todos hablamos un poco de los precios objetivos, ¿no?, que va a alcanzar el hidrógeno, cómo los podemos conseguir y al final, básicamente, tenemos... al final se basa en tres conceptos principales, ¿no? Uno es la generación de la energía. Ya sabéis que es un porcentaje muy importante del precio del hidrógeno. ¿Cuánto me cuesta producir esa energía? Yo digamos que, dependiendo del proyecto, pues puede estar del orden de magnitud de un tercio. Entonces, ahí Iberdrola lo que está desarrollando son desarrollos renovables extensos, de manera que se puedan vincular a un contrato con un cliente a través de la red, con un PPA off-site, y también desarrollos renovables in situ en las instalaciones de los clientes, ¿no? Hay que aprovechar la radiación de nuestro país, pues parece lógico pues aprovecharla en el sentido de instalar renovables en cubierta, ¿no? Yo creo que es una tecnología que se ha abaratado lo suficiente para poder implementarla, ya sea para producir hidrógeno, ya sea para producir electricidad para cualquier uso. Segundo punto muy importante, dentro del precio del hidrógeno, todos los que habéis trabajado y echado números, ¿no?, pues el coste del electrolizador, ¿no? Ahora mismo pues hay pocos fabricantes de electrolizadores en el mundo. Digamos que el impulso del hidrógeno pues ha cogido a estos fabricantes en una zona de confort y ahora es cuando realmente pues ven que hay una competitividad creciente por alcanzar más y más proyectos, ¿no? ¿Qué ha hecho Iberdrola en ese sentido? Pues Iberdrola, hablando con los fabricantes, intentando buscar un acuerdo con ellos, ha llegado a un acuerdo preferencial con Cummins. Cummins es un fabricante que muchos conoceréis, ¿no?, de fabricar grupos diésel durante toda la vida. Por lo menos en nuestras centrales de Iberdrola pues tenemos muchos grupos de Cummins, y lo que se ha llegado es un acuerdo preferencial con Cummins, asegurándole una cartera de proyectos, de manera que este fabricante pues ha decidido implementar una fábrica de electrolizadores aquí en España, concretamente en Guadalajara. Ya no estamos hablando de importar el stack y meter los servicios accesorios y el BOP, sino fabricar e intentar desarrollar stacks de mayor tamaño para encontrar economías de escala que abaraten el precio del electrolizador, que, como os he comentado, pues es uno de los puntos que debemos atacar, ¿no? Luego, la tercera pata, y yo creo que no menos importante, es intentar buscar alianzas con clientes que ya consumen hidrógeno, principalmente, pues, como puede ser aquí BP o Fertiberia, ¿no?, donde ya se consume hidrógeno gris para sus procesos de refino o para producción de amoníaco, y intentar encontrar una economía de manera que estos fabricantes, estas empresas, impulsen a los fabricantes tecnológicos a que puedan desarrollar soluciones donde el hidrógeno sea un combustible para sus procesos, ¿no? Dentro de esa estrategia os comentaré brevemente el proyecto de TMB, que es un proyecto de hidrógeno para movilidad. Yo creo que es curioso porque es de las primeras licitaciones de movilidad que ha habido en España. Y luego hablaremos un poco, para sentar un poco el tiro, en el proyecto de Porcelanosa, ¿no?, una descarbonización de un proceso cerámico. TMB, datos básicos. Esto fue una licitación abierta en libre competencia que se adjudicó Iberdrola por precio. Tiene varias fases, está en construcción. Os he puesto unas fotos, no sé si se van un poco pequeñas, pero bueno, la idea era un poco que ya está en marcha y en noviembre de este año tenemos que estar produciendo hidrógeno para los primeros autobuses que van a llegar, ¿vale? Es un proyecto en dos fases, un contrato a 10 años donde se instala una primera fase con un electrolizador de 2,5 megavatios que se va a ampliar a medida de que vayan viniendo los vehículos, los autobuses restantes, ¿no? Digamos que es un proyecto de dispensación. Digamos, aquí hay muchos costes que hay que acometer. No solo es la producción de hidrógeno, sino que hay que almacenar, comprimirlo, almacenarlo y dispensarlo, que eso encarece el precio del hidrógeno. Y yo creo que es un proyecto muy importante porque, digamos, que es la primera hidrogenera comercial, digamos así, para vehículos que va a haber en España, ¿no? Y importante mencionar que esta hidrogenera tiene capacidad excedente para poder dar hidrógeno renovable, hidrógeno verde, mediante electrólisis a cualquier otro off-taker que esté interesado en implementar una solución de movilidad, ¿no?, con hidrógeno. El otro proyecto que tiene en marcha Iberdrola, por comentaros brevemente, es el proyecto de Fertiberia. Fertiberia, hay una alianza para hacer un proyecto en 4 fases. Hay 2 fases en Puerto Llano y 2 fases en Palos de la Frontera, en Huelva. Estos datos son de la primera fase, ¿vale? Os he puesto una maqueta para que veáis cómo está desarrollándose. Ahora os enseñaré una foto. Esto sería la fase 1, donde hay un electrolizador de unos 20 megavatios. Iba a decir que va a ser el más grande, ¿no?, en 2022, pero ya sabéis que esto siempre hay alguno que saca 22,5, ¿no? Bueno, digamos que va a ser uno de los más grandes que hay en el mundo, ¿no?, con 20 megavatios, ¿no? Produce 1.080 toneladas de hidrógeno al año. No funciona en base, va a funcionar con un recurso renovable dedicado, intentando aprovechar las mejores horas de solar y las mejores horas de la tarifa nocturna para intentar encontrar un coste del hidrógeno lo más abatido posible.
Digamos que el proyecto ya está en construcción. Os he puesto aquí una foto indicativa. La idea es que en diciembre estemos produciendo hidrógeno para que sea incluido dentro del proceso de Fertiberia para el procesado y el sintetizado de amoníaco, ¿no? Digamos que un poco la idea de la foto es para comentar que el hidrógeno pues, ya no es el futuro, ¿no? Digamos que es el presente, ¿no? Y a final de este año lo vamos a tener. Igualmente es un proyecto donde va a haber una producción excedente que también la idea de Iberdrola es poder servir desde ese hidrógeno a otros off-takers que estén interesados en aprovecharlo, ¿no? Ya por centrar un poco el tiro dentro del sector cerámico, nosotros cómo acometimos el proyecto de Green H2 Care, ¿no? En primer momento agradecer sobre todo a Porcelanosa, ¿no? que fue por la que estamos nosotros aquí, ¿no? Y aquí básicamente pues es su proyecto, ¿no? Es su iniciativa y nosotros estamos intentando encontrar con ellos la mejor solución de descarbonización para su industria, ¿no? El marco en el que movemos del sector cerámico o vidriero, pues a finales del año pasado pues, se publicó el Green Deal. Yo creo que esto ya ha sido superado por el acuerdo del Fit for 55, que como conocéis es reducir el 55% de las emisiones que se tenían en el año 1990 al año 2030, ¿vale? Y conseguir ser neutros en emisiones en el año 2035, ¿no? ¿Qué englobaba el Green Deal, no? Lo que anunciamos aquí, dejar de producir emisiones de netas de invernadero en 2050, un crecimiento económico sostenible en disponibilidad de los recursos y, lo más importante, ¿no? Que no haya personas ni lugares que se queden atrás, y a mí me gustaría añadir, ni industrias que se queden atrás, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que estar enfocada también la Comisión Europea y donde todos debemos hacer fuerza, ¿no? ¿Cómo vemos el sector cerámico? Bueno, he sacado aquí unos datos de Ascer que pueden ver, se pueden reflejar un poco cuál fue la situación, ¿no? En el año 2019, el año prepandemia, cuáles fueron el nivel de emisiones que se tuvieron, las 2.700.000 toneladas de CO2, cuántos derechos de emisión se recibieron y ese déficit de derechos que no se recibieron, qué sobrecoste ha supuesto para el sector. Como veis, aquí estamos valorando 11 millones de euros para 450.000 derechos, ¿no? Esto es cuando el derecho de emisión estaba a 25, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora está a 62, ¿no? Imaginaros, estos 11 millones, pues ahora mismo serían pues muchos más, ¿no? Más del doble, ¿no? Ahora, dentro del sector cerámico, ¿dónde tenemos esas emisiones principalmente? Pues en el consumo de gas natural, ¿no? Gas natural para los equipos, para los atomizadores, para los secaderos y principalmente para los hornos. Hay unas emisiones de CO2 residuales que conforme las materias primas y los carbonatos, que por supuesto habrá que atacar, pero vamos, principalmente nuestro principal enemigo, por llamarlo así, pues es el gas natural, su precio y su incertidumbre, ¿no? Que como vamos a ver ahora. ¿Cuál es el escenario actual? A ver, ayer tenía la presentación preparada hace una semana, pero la verdad es que evoluciona tan rápidamente los precios que ayer tuve que cambiar la diapositiva porque seguimos en la escalada. No sé si veis un poco, por coger un precio de referencia del gas he cogido el TTF, pero el incremento ha sido del 34% respecto a la semana pasada, ¿no? Estamos ya en precios de 92 euros megavatio. Nosotros, el año pasado, cuando empezamos a estudiar proyectos de descarbonización para sustitución del gas natural, pues teníamos precios de 25 euros del gas y 30 de las emisiones, ¿no? Ahora estamos en 92 euros del gas y derechos de emisiones en 63. Para que veáis un poco la evolución, y yo creo que es un número que la industria lo suelen preguntar, ¿no? O sea, ¿a qué equivale esto, ¿no? de precio de hidrógeno, ¿no? O sea, ¿qué precio de hidrógeno tendría que conseguir yo para que me sea equivalente quemar hidrógeno que quemar gas en estas condiciones? Pues yo creo que si echáis el número todos un poco, pues con los 33 kilovatios que tiene un kilo de hidrógeno, llegaréis a un número que aproximadamente con un hidrógeno a 3,5 euros el kilo, estaríamos incurriendo en el mismo coste de insumo que quemar este gas natural en estas condiciones, ¿no? Ya no es el precio menor de 2 euros que tenemos que conseguir para sustituir el gas natural, ya estamos hablando de precios de 3,5, que como veréis posteriormente, con una subvención importante, no lo voy a decir que no, evidentemente pues el hidrógeno es caro, con una subvención se puede alcanzar, ¿no? ¿Cómo veo la solución de electrificación de la industria? Yo creo que al final debemos un poco, barajando las opciones que tenemos en la industria y en el portfolio de productos, debemos enfocar la descarbonización siempre desde el punto de vista de la economía en primer lugar y que suele ir ligado a la eficiencia, ¿no?
¿Por qué digo esto? Digo, primeramente porque debemos intentar electrificar lo que sea electrificable, ¿vale? Y donde no sea electrificable, pues evidentemente procesos de alta temperatura, donde no llegue, donde tenga unas necesidades, por ejemplo, en el transporte, ¿no?, de autonomía o velocidad de repostaje pues muy altas, entonces el hidrógeno es el vector que nosotros creemos que puede ayudarnos, ¿no? Un proyecto de descarbonización, como veremos, siempre se enfoca desde Iberdrola de 2 puntos: calor verde e hidrógeno verde. ¿Cómo se materializa esto en los procesos? Bueno, estas son las tecnologías que tenemos actualmente para producir calor, ¿no?, ya sea mediante aire, fluidos, agua y equipos de combustión, ¿no? Por ordenarlos un poco, diríamos que están ordenados de arriba abajo, digamos, de arriba abajo de más eficiente a menos eficiente. La bomba de calor, como sabéis, pues con los COP que se manejan de 3 y 4, pues mucho más eficiente. Luego, digamos, la electrificación con coeficientes de 1 y luego el hidrógeno, que como sabéis, pues el rendimiento es más bajo. También tenemos que ver un poco, y está escalado así, de manera de tecnología, en principio, pues más costosa a menos costosa, ¿no? Y tecnología donde los rendimientos son más altos y los rendimientos son más bajos. En el tema del coste, yo creo que es muy importante, luego entraremos un poco más en detalle, ver un poco no solo el coste del CAPEX y el OPEX, sino también cuando hablamos de procesos de alta temperatura, como puede ser la cerámica, creo que es muy importante valorar no solo los costes CAPEX, sino los OPEX, ¿no? Y el OPEX no es solo el consumo de electricidad y el consumo de hidrógeno, sino ver los procesos de mantenimiento, los fallos en esos procesos de mantenimiento y en esas reparaciones, lo que puede incurrir en un parón de la producción, en unos sectores que trabajan pues 8.000 horas al año, ¿no? ¿Qué situación de partida se enfocó el proyecto de Porcelanosa, ¿no? La idea era aprovechar el calor excedente que tenemos a través de una bomba de calor para ese calor volver a revertirlo en el proceso y teniendo pues lo que digamos pues una recuperación de calor y una economía circular. Segundo, intentar dar los primeros pasos con el hidrógeno, ¿no? Y ahora veremos aquí qué importante es tener a los tecnólogos de nuestra mano o enfocados en la necesidad del sector, ¿no? El proceso de descarbonización sustituyendo gas natural, pues nosotros lo hemos enfocado principalmente en el horno. Ya veremos que hay otros equipos que consumen gas natural que también son susceptibles de descarbonizar. ¿Qué objetivos nos marcamos? Disminución del gas natural, minimizar el impacto ambiental, reducción de emisiones de CO2. Ahora hablaremos también de que tenemos que vigilar también las emisiones de NOx. Utilización eficiente de la energía, aprovechar un recurso renovable, si puede ser on-site, pues mucho mejor, porque será libre de tasas y peajes, y mostrar o dar un primer paso en la descarbonización de un sector difícil de abatir, ¿no? Y que veamos que los tecnólogos pues, encuentran dentro de la industria una necesidad que tienen que cubrir. Solución propuesta. Básicamente, lo que os he comentado, aprovechamiento de la bomba de calor y modificación de los hornos, ¿no? Este proyecto es ambicioso. Nosotros, y yo creo que Porcelanosa, el primero que está empujando en esa dirección y con acierto, vamos por la descarbonización total, ¿no? Pero evidentemente los tecnólogos necesitan un periodo en el que los equipos y tanto los procesos pues se adapten a la inclusión del hidrógeno cada vez en mayor porcentaje, ¿no? Nosotros en la primera fase pues estamos suponiendo una introducción del hidrógeno del 50% en volumen, pero nuestra ambición es llegar al 100%, ¿no? Para hacer eso, yo creo que el apoyo, ¿no?, de los tecnólogos, en este caso pues SACMI, pero puede ser cualquier otro, puede ser System Ceramics o cualquier otro actor importante, pues debe ver que hay un impulso de la industria detrás por una necesidad que hay que cubrir. ¿Cómo se consigue integrar un electrolizador en un proceso como este? Yo creo que las grandes ventajas que tiene el electrolizador, que lo podemos ver aquí, es que no solo permite producir hidrógeno para intentar abatir los procesos de alta temperatura, sino que tiene un calor residual que mediante la bomba de calor se puede aprovechar para meterlo ampliado en el proceso. Y aunque aquí no esté mencionado, pues, pero en otras industrias pues también se puede usar. Cualquier industria que use el oxígeno, ya sea como materia prima o para facilitar una oxicombustión, el electrolizador también produce oxígeno. Con lo cual, veríamos aprovechado la inclusión del electrolizador en mayor medida dentro del proceso, ¿no? Como hemos comentado, siempre una fotovoltaica on-site, desgraciadamente, para los procesos de 7.000 horas o que funcionan en base, tendrá que complementarse con un PPA off-site, digamos, con un PPA vinculado a energía renovable con garantías de origen. Y la idea es
englobarlo todo e intentar atacar cada proceso con la solución más eficiente y más económica en cada caso, ¿no? Media temperatura, agua, aire, vamos por bombas de calor, vamos por calderas eléctricas. Procesos de combustión, parece que el hidrógeno parece el mejor candidato, ¿no? Ya veremos dónde queda el hidrógeno, dónde queda la electrificación directa, ¿no? Pero la idea es incluir este proceso en el proceso industrial como tal e instalar una instalación on-site dentro del cliente. Modificación de los hornos de cocción. Yo creo que aquí hay expertos en hornos que saben mucho más que yo, ¿no? Pero la idea un poco es cómo consigo introducir el hidrógeno dentro del proceso de manera que consiga suplir todas esas problemáticas que pueda tener, problemáticas de escapes, de temperatura de la llama, de radiación adiabática, de modificación del material refractario, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo controlar las emisiones de NOx, porque si no habéis mencionado, pues al final la combustión de hidrógeno, pues hay que tener mucho cuidado con el NOx, igual meter catalizadores o procesos que aprovechen, que no nos hagan subir los niveles de NOx en los cuales están enfocadas todas las iniciativas europeas. Controlar el nivel de humedad, ¿no? Que al final en una atmósfera que creamos hidrógeno la vamos a tener. Digamos que no es un proceso sencillo, pero que siendo ambiciosos y intentando que nuestros tecnólogos nos acompañen, ¿no? Es la manera que creemos que nosotros tenemos que afrontar esto. Diariamente las ayudas a nivel europeo, y estamos viendo últimamente, van muy enfocadas a la descarbonización total. Bomba de calor, muy brevemente. Como sabéis, es aprovechar un calor residual para meterlo otra vez en el proceso, con un rendimiento de 3 veces, ¿no? Del 300%. Y yo creo que para procesos de baja temperatura debemos recurrir, sí o sí, a la bomba de calor. Luego veremos dónde no se puede hacer o las temperaturas sean superiores y haríamos por soluciones de electrificación directa o uso del hidrógeno. Generación del hidrógeno verde. Creo que ayer se habló de los colores del hidrógeno. A mí me gustaría mencionarlo muy brevemente, ¿no? ¿Qué es hidrógeno verde, no? La hoja de ruta del gobierno, del MITER, que la ha cogido realmente de la estrategia del hidrógeno europea, habla de electrólisis del agua, reformado del biogás o proceso químico de la biomasa, ¿no? O sea, cualquier otro proceso, cualquier otro electrolizador, no sé, de otro proceso como el hidrógeno blanco, aunque se conecte a una producción renovable y tenga el hidrógeno como subproducto, eso no es hidrógeno renovable, ¿no? A raíz de lo que publica el gobierno y de lo que vienen las directivas europeas, ¿no? Hidrógeno renovable es el electrólisis del agua o reformado del biogás. Lo que estamos hablando aquí es que se hará un proyecto, pues, una solución ad hoc y donde hay que estudiar, pues, no solo la demanda, sino cómo vamos a modular esa demanda en función del recurso renovable que tengamos en cada momento. ¿Qué se quiere obtener con este proyecto, ¿no? Digamos, primera fase. La primera fase habla de una sustitución del 50% en volumen. Ya vemos aquí un poco cuáles serían las toneladas de CO2 emitidas, pero la idea general y la idea final es escalar esta descarbonización hasta llegar a un horno 100% hidrógeno. Y cuando tengamos el horno, entiendo que habrá que acometer los otros equipos que tenemos, los atomizadores, los secaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que el horno por emisiones y por consumo de gas es el equipo, digamos, clave para incidir ahora mismo, ¿no? Aquí vemos un poco cuál es la solución que se espera conseguir, pero como os decía, esto es un primer paso para impulsar a la tecnología para llegar a la descarbonización total. Retos a afrontar y ya concluyo. A ver, yo creo que es muy importante siempre que introduzcamos el hidrógeno en un proceso, aunque el hidrógeno, pues yo creo que se habrá comentado, ¿no? Lleva en la industria pues muchos años, ¿no? En las refinerías y en los procesos de fertilizantes. El hidrógeno tiene que ser tratado con la seguridad necesaria, ¿no? Yo creo que hace poco hablaba en otra industria, pues con hornos abiertos, ¿no? Que decían, bueno, de mantenimiento, que oye, yo aquí no veo el hidrógeno, ¿no? Digas, pues mira, se tiene que garantizar la seguridad, el tema de los escapes, valvulería, tubería, sistemas de control, detecciones de hidrógeno, etcétera, etcétera. Es un reto, no debemos minusvalorarlo porque introducir el hidrógeno en una industria no es un tema menor. Luego sabéis que hay normativa SEVESO, que a partir de 5 toneladas, pues el hidrógeno tenemos que tener unas seguridades adicionales y que es un reto que no debemos minusvalorar y que debemos tener en cuenta. El hidrógeno dentro de un proceso industrial se puede hacer, pero con las condiciones máximas de seguridad. El reto que supone meterlo en un sector energéticamente muy intensivo, temas de licencias, permisos medioambientales, seguridad de suministro, almacenamientos, que no lleguemos a los límites de SEVESO. Pues son temas que hay que tratar con las administraciones,
y hacerlos partícipes de que el hidrógeno se puede implementar en la industria teniendo en cuenta todas estas seguridades. La necesidad de proyectos tractores, ¿no? Yo creo que lo he comentado antes, ¿no? Realmente la industria, ya veis cómo ha cambiado el precio del gas, ¿no? y el precio de las emisiones de CO2. Yo creo que más que el incremento o decremento, yo creo que la preocupación que nos transmiten a nosotros es la variabilidad, ¿no? Como la indeterminación, ¿no? ¿Cómo puedo yo fijar un producto, un precio de un producto final si realmente los inputs me los están cambiando y no tengo una independencia energética suficiente para poder valorar mis insumos, ¿no? Creo que al final, solo con proyectos, llamémosle emprendedores, valientes, donde se plantea a los tecnólogos una necesidad real de acometer soluciones 100% descarbonizadas, es como vamos a conseguir no solo atraer la inversión de la Comunidad Económica Europea, que ya está aquí, la Comisión Europea, donde se van a financiar proyectos donde se abogue por la descarbonización total, sino que sirvan al sector para dar los primeros pasos para la descarbonización, cosa que no es un tema menor teniendo en cuenta pues, los condicionantes de variabilidad y de precios que tenemos últimamente, ¿no? Estos proyectos, y ya concluyo, pues ahora mismo no nos vamos a engañar, ya hemos hablado de 3,5 €, ¿no? El hidrógeno para empatar con el gas natural. Son la adjudicación de TMB, si se queréis ver, porque es público el precio, se adjudicó por 9 €. Es verdad que lleva otro sistema, ¿no? Es más costoso, ¿no? El hidrógeno para movilidad porque lleva almacenaje y dispensación. Pero realmente los precios del hidrógeno para conseguir llegar a 3,5 necesitan de una inversión. Y una inversión que no es menor. Lo que queremos nosotros aquí enfocar es que hay ayudas europeas, hay ayudas que en la línea 3, ¿no? del plan de recuperación, en la componente del hidrógeno, pues se van a enfocar a proyectos así, pero yo creo que los proyectos de este sector, el sector cerámico y vidriero, tienen que enfocarse pues especialmente, porque realmente si el objetivo es abatir CO2, los proyectos de sustitución de gas siempre van a tener peor valoración que otros proyectos donde se sustituya carbón, donde se sustituya petróleo o donde se sustituyan otros componentes. Yo creo que al final hay que elevar una necesidad del sector de que este sector en riesgo de fuga pues necesita una partida especial o cierta, digamos, un detalle especial por parte de las administraciones de que igual no debe ser el marco el CO2 abatido, sino la necesidad de una industria que tiene que descarbonizarse porque los insumos o el precio de los insumos que usa para su materia pues tiene una variabilidad enorme como estamos viendo. Y eso es un poco la idea que quería compartir con vosotros y si tenéis alguna pregunta, encantado de atenderos.